Si tiene su Biblia, por favor, Lucas capítulo 2. Le voy a recordar algo que pasó por lo menos hace unos 5 meses atrás. Lucas capítulo 2, verso 52. Además de recordarle que no jugamos el mundial, les voy a recordar, los varones todavía lloramos eso, pero les voy a recordar que teníamos nosotros el comienzo de una serie que se llamaba Crecimiento Integral, que lleva 15 partes. Pero bueno, eso es posible. Y tomamos un texto de aquí hace unos 5 meses atrás, que era Lucas capítulo 2, verso 52, que fue el texto con el que íbamos a afirmar todo lo que aprendimos durante estas 15 sesiones. Y no lo usé. No sé si usted se recuerda, no lo usé. Simplemente usé y Jesús crecía. ¿Lo recuerda? Y empezamos a desarrollar una serie de enseñanzas sobre lo que era el crecimiento integral y completo que Dios está buscando para hacernos madurar. ¿Lo recuerda? Pero quiero volver a hacer un retroceso hasta allá y leer solo lo que continúa después de lo que dije Jesús crecía. Porque vamos a tomar la primera parte de aquel texto. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría. Bueno, enumera 2 cosas más ahí, dice, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, pero vamos a apuntar en primera instancia al crecimiento en sabiduría. ¿Está bien? Todavía no termino, no acabo, perdóneme, pero la palabra tiene tanta riqueza que uno le va encontrando siempre algo especial. Y no sé si usted pensaba en algún momento decir, no, la próxima semana ya no va a haber de qué hablar. Y nos fuimos encontrando de que hay riqueza, que hay siempre palabra y que Dios siempre tiene para nosotros un alimento. Y una de las promesas que Dios nos dio para los que están por primera vez es que a nuestro ministerio nunca le iba a faltar la palabra. Y eso ha sido hasta aquí algo que el Señor ha confirmado con nosotros. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Perfecto. Y Jesús crecía en sabiduría. Ya que me acompañaron hace 5 meses atrás, ahora quiero, por favor, que me ayuden a encontrar el libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago, ¿sí? Santiago capítulo 3. Buen nombre para un hijo, ¿cierto? Santiago. Le dicen el Santi después. Suena bonito. Mi sobrino se llama Santiago. Eso no le importa a usted, pero se lo dije igual. Entonces, si usted me acompaña, por favor, al libro de Santiago capítulo 13. Capítulo 3, no existe Santiago 13, verso 13. Santiago 3, verso 13. Acabamos de leer solo el segmento A de Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría. Ahora vamos a internarnos un poquito en qué sabiduría, por qué crecía en sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 13 en adelante. Ahí usted va a encontrar que hay un título en Santiago que dice sabiduría de lo alto. Eso es la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. A eso se está refiriendo, la que viene de arriba, ¿ya? Sabiduría de lo alto vendría a ser en cualquier Reina Valera el título de este segmento de la palabra. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Escuche, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría está asociada aquí no al conocimiento o al intelecto o a una reunión de mucho conocimiento intelectual, sino que hay un vínculo hacia la forma de proceder. ¿Quién es sabio? Dice, muéstrelo por cómo actúa. Interesante, lo primero que apunto ahí. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, toda similitud con la realidad es mera conciencia. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes de eso, ni seas mentiroso contra la verdad. Eso está diciendo, hay algo que te está pasando en tu corazón cuando tú eres amargo, cuando eres una persona hipócrita, cuando eres una persona que tiene problemas en el corazón. Hay algo que está pasando y no tienes que mentir contra eso. Tienes que reconocerlo y la verdad te va a dar una ayudita, dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Y siempre que yo hablaba de esa palabra era como que se me ponían los pelos. Después me di cuenta que el diablo está más perdido que nosotros. Pero bueno, porque donde hay celos y contención, allí se perturban los ambientes y toda clase de obra perversa gobierna ese ambiente. Verso 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que es de lo alto, es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son palabras que no se usan regularmente, así que les va a hacer bien a las muchachas, a las compañeras, porque si van a dar la prueba de lenguaje. Aquí hay palabras que la gente con regularidad no usa. La Biblia siempre va a mejorar en nosotros el vocabulario. Lea bastante la Biblia y usted va a comenzar a hablar mejor. Acuérdese de lo que le estoy diciendo, porque se usan palabras que habitualmente no están en el léxico de las personas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Lo primero que se manifiesta en la sabiduría de la conducta del hombre es que hay pureza en esa forma de vivir. Después hay gente que después es pacífica, dice, amable, benigna, llena de misericordia. Como mucho, yo no sé si alguien de nosotros tendremos aquello. Dice, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pastor, cambia el sermón, ¿por qué me habla tanto de estas cosas? Es que tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y el fruto de justicia, ¿qué tiene que ver la justicia si estamos hablando de la sabiduría? Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. En otras palabras, ¿quiero paz? Siémbrela. ¿Quiere ver días buenos? Siémbrelos. ¿Por qué todos me pelean? Mire lo que sembró. ¿Por qué todos me resisten? Mire lo que sembró. Interesante. Cierra sus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Tú nos vas a volver a poner, Señor, en una dimensión que no conocemos. Tu palabra, Señor, abre mis ojos y los de todos que somos parte de la familia. Esta palabra no es mía, es tu palabra. Señor, te agradezco por mostrarme lo que el pueblo debe aprender. Y yo te pido que me des sabiduría, ciencia, inteligencia para, Señor, pastorear a la iglesia. Dame siempre una palabra, Señor, que pueda alimentar a cada integrante de la casa. Señor, pero que por sobre todo nos lleve a cambiar. Gracias, Señor, porque no solo nos diste vida, sino que nos enseñas la forma de vivirla. Hay gente que tiene vida, pero que no vive, Señor, porque no sabe vivir. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, y no me pediste que viva bien. Me lo pediste, pero me entregaste la herramienta. Gracias por la sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no le pedirá algo para lo que no le preste una herramienta. Una de las mejores herramientas que usted y yo vamos a tener para vivir la vida tan difícil que tenemos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús habló de que la vida se tornaría violenta, de que habría momentos en los que nuestra misma familia de sangre nos rechazaría, tendríamos conflictos. ¿Quién no ha vivido cosas así? ¿Cierto? Pero Jesús dice que para que nosotros podamos vivir, Él nos proporciona algo que se llama sabiduría. Y es algo que viene de arriba y que lo reciben aquellos que lo quieren recibir, pero no solo para acuñar y para tener un montón de conocimiento de Dios, de ese tipo que es de conocimiento simplemente de lo que uno lee, sino Dios te entrega una herramienta para que tú puedas aplicarla a tu forma de vivir. La sabiduría que viene de lo alto. Dice la Biblia que Jesús creció en esa sabiduría, creció en estatura, en gracia, pero también tuvo la capacidad de vivir de forma correcta. Diga, vivir con sabiduría, vivir con sabiduría es vivir como Dios quiere. Y es vivir correctamente. Y Dios hoy nos va a entregar algunas herramientas para vivir la vida con sabiduría. La palabra sabiduría, uno puede encontrar su pureza, su riqueza en el hebreo. Mire, y viene de la palabra hebrea yomá. Así como usted escucha, como para ponerle un nombre a su hijo, yomá, Jokmah, con un sombrerito sobre la A, yomá, que quiere decir pericia, sabiduría. Y en el griego vendría de Sofía. Varias personas le ponen a sus hijas
Sofía. Si no sabía que Sofía significa sabiduría, bueno, hoy día lo aprendió. Algo más para aprender. ¿Y qué es la sabiduría? Es la cualidad de buen juicio, pero que se desarrolla a través de la experiencia. Es una cualidad. La sabiduría es algo que Dios te da, pero que tienes que desarrollar para tener buen juicio. Eso es lo que dice la definición de la Biblia. ¿Y cómo se tiene buen juicio? A través de la observación y de la reflexión. O sea, la gente sabia es la que a menudo habla menos y observa más. La gente sabia es la que a menudo piensa más que la que simplemente hace las cosas por inercia. Para ser sabio y para poder encontrar una forma correcta de vivir, nosotros vamos a tener que pasar tiempo observando la palabra, observando la costumbre de los hombres. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de los errores que no tenemos que cometer, las cosas que no se hacen bien para nosotros mejorar. Y para poder vivir una vida con sabiduría, que es una vida correcta y es la vida que Dios espera que vivamos. La sabiduría, escuche, es una función de la mente educada. Hay personas que tienen mente pero necia. Si usted quiere ser sabio, tendrá que educar su mente. ¿Con qué? Con sabiduría. La sabiduría es una función de la mente educada. Por eso usted va a ver a gente que hace cosas tontas, porque no ha educado su mente. Y la sabiduría es una función de la mente educada. Es trabajable. La sabiduría siempre te va a mantener aprendiendo. ¿Quién quiere aprender? Eres sabio. La gente que no quiere aprender es necia, torpe, vuelve a equivocarse lo mismo. Quiso dejar de aprender y no puede una persona que vive dejar de aprender, porque si no se transforma en un necio. La sabiduría es una función de la mente educada. Escuche, en la Biblia se relaciona con la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cómo puedo ser sabio, pastor? Lea la Biblia y practiquémosla. La gente más sabia que yo conozco son personas que han tenido obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué hago con esto, pastor? En la Biblia va a estar, se lo aseguro. Pastor, es que me está pasando esto. En la Biblia va a estar la solución, se lo aseguro. Obedezca lo que está en la Biblia y usted va a vivir la vida correcta. Y yo voy a vivir una vida sabia. Porque no solo Dios nos llama a vivir una vida abundante, sino que nos proporciona la herramienta. La sabiduría, ¿sabe de qué viene? De temer a Dios. Y temer a Dios es vivir bajo las enseñanzas y mandamientos del Señor. La gente más sabia de esta tierra es la que se ha vinculado en una relación con las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: el principio de la sabiduría es temer a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y la sabiduría les amonesta. Llega el tiempo en el que aquellos que hicieron lo que quisieron, no educaron su mente, no quisieron respetar al Señor, tienen su pago por eso. Por eso cuando Job le pregunta a Dios por qué le está pasando lo que está pasando, si él no había sido tan necio ni tan insensato como los otros, Dios le dice: ¿prosperará para siempre el impío, el necio, el insensato? No, por un tiempo le irá bien, pero escuche, los que no educan su mente en el temor del Señor tendrán que pagar las consecuencias de eso. Nosotros asociamos la sabiduría a experiencias largas de vida, a gente mayor, pero escuche, hay una sabiduría que viene de arriba, que Dios se la puede dar a un niño, que Dios, como se la dio a Jesús cuando tenía 12 años y dejó maravillados a todos los doctores de la ley. Dios te la puede dar a ti que tienes 27 años, 25 años, o a mí que tengo 35, y yo puedo ser sabio si permito que la sabiduría, esa herramienta que Dios me dé la capacidad de tomar decisiones para poder vivir la vida correctamente. ¿Me entiende hasta acá? Dígame sí o dígame no, porque vuelvo al principio. Como Jesús crecía en sabiduría, también nosotros debemos hacerlo. Si le tocó a Jesús, me toca a mí. ¿Quién es nuestro modelo para crecer? Si Jesucristo tuvo que educar su mente, eso es lo que hizo Jesús. Educó su mente para vivir el proyecto que Dios tenía para él. Se educó en lo que Dios quería para él. No simplemente lo creyó, iglesia, se educó para eso. Usted me hubiese escuchado hablar hace 15 años atrás y no creería que hoy hablo así.
Porque me tocó nacer en una población de escasos recursos, vivir al lado de un campamento, todos mis amigos de infancia, muchos de ellos muertos, otros borrachos y delincuentes. Y Dios me cuidó, me guardó, pero cuando me llamó al ministerio yo entendí que tenía que educar mi mente. Y para eso, aunque usted lo encuentre impopular, ¿sabe lo que hacía? Yo leía el diccionario. Cuando leía la Biblia y no entendía una palabra, agarraba el diccionario y buscaba qué significaba, porque a menudo la Biblia usa palabras raras que yo no entiendo. Entonces, cuando yo leía algún proverbio y no entendía un cuerno de lo que decía ahí, iba yo al diccionario y buscaba lo que significaba esa palabra. Entonces, eduqué mi mente y he avanzado. Y yo creo que todos los que de alguna manera se han superado, que vienen de historias tristes, tuvieron que educar su mente para poder salir adelante. En Dios es lo mismo, pero la educación es distinta. Tiene que ver con lo espiritual, que se traspasa a lo natural para poder hacernos crecer hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí están los niños, ¿ve? Y crecen. Yo no quisiera que crecieran, pero crecen. Ojalá la mía se quedara de un añito nomás. Está muy linda. Igual que mi otra hija. Bueno, eso lo digo yo porque soy el papá. No sé si todos pensarán lo mismo. Como Jesús crecía en sabiduría, nosotros también debemos crecer educando nuestra mente en Dios, educando nuestro espíritu, educando nuestra alma para conocerlo. Todos nosotros debemos crecer en sabiduría. La pregunta aquí es la siguiente: ¿qué sabiduría es la que necesito para crecer? ¿Y en qué sabiduría debo crecer? Porque el texto que acabamos de ocupar habla de 4 tipos de sabiduría. ¿Las descubrió? La primera, tipos de sabiduría. Número 1, terrenal. Usted leyó conmigo, ¿no? Dice, pero la sabiduría, la que desciende de lo alto, no es terrenal, animal, ni diabólica. La primera sabiduría que hay y que también Dios dice que existe, pero no es la que Él quiere, es la terrenal. Sabiduría terrenal. ¿Cuál es esta sabiduría? Es la que está relacionada, escuche, a la acumulación de conocimiento e información. No sé si le ha pasado a usted que usted dice, wow, qué inteligente, qué sabio, porque la persona ostenta mucho conocimiento. La sabiduría terrenal está vinculada a la capacidad de retener información, de saber más. No sé, léase el almanaque y la gente lo va a encontrar sabio y inteligente. Y Dios dice que existe la sabiduría terrenal, pero no es la que Él quiere para nosotros. No está mal estudiar, no está mal capacitarse, no vaya a pensar que yo le estoy hablando mal de eso, pero no es lo mayor que Dios tiene para ti y no es lo que te va a hacer crecer en Dios. Escuche, usted no va a crecer en Dios por cuanto sepa de Él. No vamos a crecer en Dios por aprendernos la Biblia de tapa a tapa. No. En Dios se crece cuando ese conocimiento se traspasa a nuestra vida. La sabiduría no tiene que ver con lo que nosotros sabemos como hombres. Cuanto más yo conozco pastores que saben la Biblia de tapa a tapa, hermano, pero no crecen en su vida, no crecen en sus ministerios. Porque simplemente acumularon información. Y Dios dice, esa no es la sabiduría que viene de mí. Esa es terrenal. Esa por momentos te hace sentir genial. Porque todos dicen, wow, cuánto sabe el hombre. Pero esa no te sirve para crecer en mí. Esa es terrenal. Esa alimenta tu orgullo. Esa alimenta tu ego. ¿Cuánto puntaje sacaste en la PSU? Porque por ahí se mide la inteligencia hoy y las capacidades de la gente, ¿cierto? Pero en Dios no es así. Aunque es bueno prepararse en eso, no es lo que me va a llevar a crecer en Dios, ni siquiera a ser usado por Dios. Y Santiago dice, hay una sabiduría que viene de Dios, que no es la terrenal. Porque hay gente que piensa que va a ser usada por Dios porque entra a estudiar al instituto bíblico. Vaya, estudie, pero eso no le asegura nada. La acumulación de información tiene que ver con sabiduría de esta tierra. No tiene que ver con el conocimiento de la experiencia de tener a Dios. Segundo tipo de sabiduría, animal. Hay gente muy bestia, ¿cierto? Animal. Yo no estoy inventando. Escuche, esto está en la palabra. Dios dice que hay una sabiduría que es de Él, pero no es como la sabiduría que nosotros creemos de esta tierra.
No tiene que ver con acumulación. Es bueno tenerla, pero eso no te asegura nada. Y también dice que hay una sabiduría animal. ¿Cuál es este tipo de sabiduría? La que está relacionada a lo instintivo y a lo sensual. Esa es la sabiduría animal. Y siempre yo digo esto, hasta los perritos son inteligentes. ¿Sabía usted? ¿Usted tiene perrito? ¿Ha visto cuando usted de repente hacen cosas y dice, lo único que le falta sería razonar nomás? A mí me pasó, con esto le cuento, para desarrollar este tópico, que yo me paré en estado, ¿estoy equivocado? Paseo estado, el que está ahumada estado. Ya. Me paré para cruzar, vio que ese es un semáforo que está al frente de la Piccola Italia, porque todos saben ahí, porque ahí se come. Y sabes que íbamos todo apurados, y yo de repente empecé a ver que saltaba el mono y dije, no llego, y me empecé a detener, pero cuando me empecé a detener vi que delante mío había un perrito detenido. Un perro detenido en el semáforo. Y no cruzaba. Y hay gente que cruzaba mientras el mono saltaba, el perro no cruzaba, hermano. Y yo me quedé con el perro. Porque a veces hay perros más inteligentes que su amo. Y el perro se detuvo, dejó de saltar el mono. Escuche, Dios no me deja mentir. Me paré al lado del perro, lo miré y dije, yo creo que no estoy pensando lo que es, dije. El mono se puso en verde y el perro cruzó. Y yo crucé con el perro. Me voy a la segura, dije. Ahora, ¿tiene razón él? No piensa, pero instruye. ¿Sabe lo que le tiene que haber pasado a él? Saltó el monito un día, fue a cruzar y lo atropelló un auto. Nunca más lo hace. Y hay gente tan estúpida, más estúpida que un perro, que vuelve a cruzar donde no tiene que cruzar. El perro vuelve a su vómito, pero el perro no cruza el semáforo cuando está saltando, hermano. Se lo aseguro. ¿Por qué digo esto? Porque hay una sabiduría que no es la que viene de Dios, pero es instintiva. Instruye cosas. No sé si usted tiene personas que conoce que de repente le dicen, no sé por qué, pero sabes que siento como que va a pasar esto. Tiene que ver con lo sensual. No sirve eso en Dios tampoco. Para que usted sepa, los dones no se desarrollan con esa sabiduría. Es que yo siento, percibo en mi espíritu. Esa sabiduría es sabiduría animal. No sirve para los que andamos en el espíritu, es carnal. Y la tercera parte de la sabiduría que viene alta dice diabólica. Sabiduría diabólica. ¿Sabe cuál es esa? La que está relacionada con la astucia y el oportunismo. Hay varios diablos aquí. ¿Usted cree que Satanás no era astuto cuando tentó a Jesús? Muy inteligente, más inteligente que nosotros. Nosotros a veces tentamos a Dios sin la Biblia, Él lo tentó con la Biblia. Tenía una astucia y un oportunismo con el que no hace caer a Jesús, para nosotros sí. Y hay gente que camina en la fe con ese tipo de astucia. No espera que Dios lo promueva, se promueve solo. Oportunistas, astutos, se amistan con gente que los pueda llevar a otro nivel. Perdón que lo esté diciendo, pero esa no es la forma con la que se actúa sabiamente. No, usted no ande buscando acomodarse, porque eso lo hace el diablo y se acomodó bien profundo. ¿Quiere acomodarse con él? Siga viviendo su vida como pillo, astuto, pero eso no viene de lo alto. Hay sabiduría terrenal que te hace sentir orgulloso porque sabes mucho. Hay sabiduría de esa que parece que tú sabes todas las cosas, pero al final no sabes nada, que es la animal. Y hay sabiduría diabólica, que no es la forma en la que Dios quiere que tú crezcas. No, pero la Biblia dice, pastor, que yo debo ser astuto como la serpiente. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿vio? Pastor, ¿por qué usted no se saca foto en Facebook cuando va a predicar? Me preguntan. No necesito sacármela. No necesito mostrar lo que Dios hace.
Dios no necesita mi ayuda. No, es que mucha gente va a ser bendecida por eso. Astucia. Astucia. Y aquí estoy. ¿Ah? Y tengo una agenda. ¿Quiere vivir la vida correctamente? No sea diablo. Deje que Dios lo promueva. Deje que Dios lo lleve a los lugares donde lo quiera llevar. Actuemos correctamente. No seamos astutos. No seamos oportunistas. En Dios no se alcanzan las cosas así. Ah, pastor, ¿y cómo usted es amigo de varios? Yo nunca los busqué. Mi esposa es testigo. Los lugares de privilegio a donde hoy el Señor nos tiene por gracia, lo ha buscado Él, no yo. Incluso yo soy torpe porque a veces hasta como que por lo que hago los voy a perder, pero no los pierdo porque Dios me vinculó con esas personas. ¿Está rico? Cuidado con cómo procedemos, hermano. Santiago reconoce que hay una sabiduría diabólica que está relacionada a la astucia, a la pillería, a la viveza. ¿Sabe que Dios no bendijo a Jacob hasta que dejó de ser pillo? ¿Se acuerda o no? Hasta que tuvo un encuentro con Dios, el ángel de Dios. La sabiduría angelical se le presentó a Jacob. Dejó de ser pillo y encontró la sabiduría que realmente él necesitaba. Cuidado con la manera que tenemos de proceder, porque puede ser que no estemos actuando en base a la sabiduría que viene de Dios, sino en base a otras que están lejos del plan y del diseño que Dios tiene para hacernos crecer. Acepte los procesos de Dios. La gente más sabia es la que acepta los procesos de Dios. La gente más sabia es la subordinada, la obediente, no la que anda buscando qué hacer para acomodarse en un mejor lugar. Cuidado, porque esa sabiduría no viene de arriba, viene de abajo. Y mi Padre no es el diablo, mi Padre es el Padre de las luces. Y toda dádiva y todo don perfecto viene de arriba. Y 4, terrenal, animal, diabólica. Y esta es la que realmente beneficia, sabiduría de lo alto. Esta sabiduría es la que viene de Dios y es la que nos enseña a vivir y nos permite tomar las decisiones correctas. Si Dios te da sabiduría, si te regala el don de la sabiduría, te lo va a regalar para que aprendamos a vivir. Dios no te va a dar sabiduría para que te la guardes en el bolsillo y se quede ahí, qué lindo, mira el tesoro que tengo, yo tengo sabiduría. No, la sabiduría fue diseñada por Dios como una herramienta para enseñarnos a vivir. Todo el libro de Proverbios habla de la sabiduría y usted va a ver lo que todo tiene que ver con consejos para hacer las cosas bien, con el carácter de la gente, para cambiar lo necio y ser sabios, prudentes, gente que sepa cómo conducirse, saber qué hablar, qué no decir, qué decir, cómo comer. Y oiga, la Biblia le enseña hasta cómo comer. Le dice que cuando usted sea invitado a un lugar, no se siente lo primero y agarre y se ponga a comer como loco. Le dice, tranquilo, deja que te esperen los dueños de casa, los que te invitaron, porque va a caer mal si haces eso. Para todo, la palabra tiene herramientas. Y la sabiduría, escuche, la sabiduría tiene que ver con enseñarnos a vivir para tomar decisiones correctas. Nos permite construir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo se está construyendo nuestra vida? Habla de lo necio, de lo sabio que somos. ¿Cómo se construye nuestra vida? ¿Se construye en base a lo que Dios nos ha dado de lo alto? ¿O se construye en base a mis sentimientos, lo que yo pienso, lo sensual que soy? No, es que parece que esta es la casa que Dios quiere para mí. ¿O realmente es lo que Dios te dijo que te iba a dar? Eso es interesante, hermano. La sabiduría nos enseña a tomar las decisiones correctas y nos permite construir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la sabiduría que solo puede venir de Dios, y es la que Él aprueba y la que recomienda que nosotros vivamos. Vivan bien, nos dice. Yo les doy sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Aquí está, dice. Vívanlo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero hablar de las características de la sabiduría para terminar. La verdadera sabiduría proviene del cielo. Es un don perfecto que viene del Padre de las luces. Pues la sabiduría de lo alto es la luminaria espiritual para el hombre. ¿Cómo puedo yo vivir bien? Dios me dio sabiduría y la sabiduría la alcanzo a través de la palabra. No sé si usted me sigue. Quiero ser bien didáctico, quiero ser bien concreto porque no hay otra forma de hacerlo. Yo vivo porque Dios me dio las herramientas para poder vivir bien. La verdadera sabiduría procede del cielo, es un don perfecto, viene del Padre de las luces, pues la sabiduría de lo alto es la luminaria espiritual del hombre. ¿Qué características tiene esta sabiduría? Número 1, es pura. Nuestro conducir, nuestra vida debe ser pura. ¿Qué es puro? Según el contexto, que no tiene mezclas. Está bueno esto. Vivir sin mezclas. Es que para el 18 me tomo una cervecita y yo, ay, siento tu presencia. ¡No! Vino celestial. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Usted se ríe, hermano. Yo conozco gente que ha estado muy segura que no tiene nada que ver con el trago y termina tirado en el suelo, denigrando la vida que Dios le dio, perdiendo la dignidad que Dios le dio a esa persona. La sabiduría tiene que ver con la conducta. Y la conducta que nosotros debemos tener, dice, es pura. La sabiduría que Dios nos da para vivir es pura. Es una vida pura que no tiene mezclas. No se mezcla la luz con las tinieblas. Hay un choque ahí. Porque cuando llega la luz, desaparece la tiniebla. No tiene mezcla. ¿Y usted es hijo de quién? Del Padre de. O sea, ¿es luz o es tiniebla? La forma que Dios nos da para vivir es una forma de vida pura. Es sabiduría pura para poder vivir la vida. Pureza, pureza no es tener mezclas, no es mezclarse con las tinieblas. La tiniebla no es compatible con la luz. Y escuche, la pureza no es compatible con la impureza. Una vida pura está alejada del pecado y del error. Mientras con más sabiduría viva su vida, menos se va a equivocar. Mientras más le permita a Dios ser el que gobierne, menos errores y condoros tontos va a cometer. Pero para eso, Javi, Dios tiene que traer sabiduría sobre tu vida. Y tú tienes que querer vivir la vida como Dios te enseña a vivirla. Es pura. Es pacífica. Aquí se respira paz. Nada de tensión. La sabiduría que Dios nos da para vivir es pura. Es pacífica. ¿Qué significa esto? La sabiduría que viene de Dios es amiga de la paz, no del conflicto. Sí, de la paz. ¿Sabe que la gente más necia es la que siempre anda peleando? Pero Dios te dio una herramienta que se llama sabiduría, que te proporciona paz. Escuche, la sabiduría es pacífica, es amiga de la paz, contribuye a buscar la paz, no el conflicto. Hay gente que le gusta pelear, pelea por lo que sea, hermano. Sí. No, ¿por qué sí? Dile no, ¿por qué no? Porque le gusta pelear. ¿Para qué? ¿Cuál es el destino de eso? ¿Cuál es el destino de esa forma de vivir? De siempre estar con conflicto. Ser un necio, hermano. ¿Sabes lo que te va a pasar? Te vas a golpear la cabeza una y otra vez en tus relaciones. No vas a poder crecer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque eres una persona rencillosa, peleadora. ¿Para qué?
Dios te da una herramienta que se llama sabiduría. La sabiduría es pura, es pacífica. Te da herramientas para vivir una vida de paz. La sabiduría es amiga de la paz. Contribuye a buscarla, escuche. Y está libre de envidias y rivalidades. Vino uno y decirle a Jesús: Jesús, andan uno allá predicando en tu nombre allá. Y Jesús, ¿sabe lo que respondió? Tranquilo, papá, le dijo, tranquilo, papá. Que sea predicado mi nombre. Y lo mismo Pablo. Que prediquen por envidia, por vanagloria, lo que quieran. Que el evangelio sea predicado. ¿Sabe que la gente de paz no se hace problema mucho por las cosas? Ni lo que dicen de él le afecta, ni la opinión de la gente sobre ellos. ¿Sabe lo que hace el hombre sabio cuando hablan mal de él? Pero yo digo, no, pero ¿cómo está hablando? Ni me conoce. ¿Qué se llena la boca conmigo? Tranquilo. Paz. Paz de Dios, hermano. Dios te proporcionó una herramienta que se llama sabiduría. Y la sabiduría de Dios te llama la paz. En tu forma de vivir debemos ser gente pacífica. Siempre digo esto: Jesús no fue un revolucionario ni un radical extremo. Jesús estuvo lejos de eso. Jesús fue un pacificador. Incluso cuando le dijeron que las cosas que hacía las hacía por Belcebú, él dijo: eso es lo que tú dices, a mí no me vas a mover de la tranquilidad y la quietud de espíritu que tengo. Incluso cuando se ensañaron contra él, pegándole, golpeándole y queriendo matar la verdad, ¿sabe lo que dijo él? Perdónalos, porque no saben. ¿Usted cree que en algún momento Jesús se puso nervioso? Porque había una sabiduría en la que él crecía, como usted y yo tenemos que crecer. Y esa forma de vivir que Dios nos da es pura, es pacífica. Tercero, es amable. Se pone complicado esto. ¿Por qué la sabiduría es amable? Porque es indulgente, pero sin falta de justicia. Es indulgente, pero sin falta de justicia. La gente sabia también sabe ser corregida sin molestarse. Pero vaya a decirle usted al hermano algo. Uno ahora como pastor tiene que tener más cuidado que... Es que yo le recomiendo... ¡Ah, no, pastor, no me diga eso! No quiere dejarse pastorear, es un necio. Es amable, pero escuche, sin faltar a la justicia. Indulgente, pero sin faltar a la corrección. Sabio no es el que deja pasar todo así como que no pasa nada. No, llega el momento en el que sabe corregir lo que es injusto. Tan tranquilo que es, tan tranquilo, tan amable, manso pero no menso. En un momento hay que saber corregir las cosas que no están bien, y eso también es sabiduría. Escuche, es benigna, es bien dispuesta a ser persuadida, escucha. ¿Vivimos de esa manera? ¿Estamos dispuestos a escuchar a la gente antes de evaluarla? ¿O la evaluamos, después la escuchamos? Esto pasa mucho en el matrimonio, por ejemplo. Somos necios. No somos gente benigna. Tenemos una idea y nadie nos saca de ahí. Porque como yo fui formado, como yo aprendí, y nadie me cambia de ahí. ¿Para qué se casó? ¿Para qué se casó si no quiere cambiar? Porque si usted se casa, hermano, va a hacer un proyecto de vida que se lo encargo. Digan amén los casados. Y cuando digo casado me refiero a dama y mujer y hombre, ¿ah? Tranquila las damas, ¿ve? Benignas, por favor. Dispuestas a ser persuadidas. Y hoy están ahí que saltan ya tranquila. Estoy hablando de ambos. ¿Vivimos nuestra vida dispuestos a escuchar? Yo decía, la gente sabia es la que más escucha que la que habla.
Por eso a mí me falta mucha sabiduría. Hablo mucho. Debo aprender a escuchar más. Debo ser benigno, empático, dócil, pero sin perder firmeza. Qué buena frase que me estoy mandando y que no la saqué de ningún lado. Menos mal que me doy cuenta que no he aprendido tanto, oiga. Escuche, dócil, pero sin perder firmeza. ¿Para qué dócil? Para atender a las razones de la gente, pero sin dejarse llevar por la soberbia de los que creen que saben todo. Dócil para atender a la gente, pero firme para no dejarse llevar por los necios. Está muy bueno esto. Llena de misericordia y de buenos frutos. Dios nos da una herramienta que se llama sabiduría, que es llena de misericordia y llena de buenos frutos. Está preocupada de las miserias del hombre y de poder colaborar para poder ayudar en esas miserias. La palabra misericordia, yo la defino así: el corazón de Dios latiendo por las miserias del hombre. Eso es misericordia. Cuando Dios te ve miserable como eres, como soy, ¿sabe lo que hace? Su corazón salta porque quiere ayudarte a ser mejor. Dios nos da sabiduría, pero nos da sabiduría para poder estar llenos de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán. ¿Quieren misericordia? Seamos misericordiosos. Los implacables, los duros. ¿Conoce gente así? ¿No te dejan pasar una? ¿Conoce? Tú los vas a ver a la vuelta de la esquina, que no van a tener misericordia para ellos. Porque la misericordia es una siembra. Y lo que siembras cosechas. Jesús dijo en el Sermón del Monte, el célebre sermón de Jesús: bienaventurados, felices, plenos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La gente sabia es misericordiosa. No es como el sultán. ¿Alguien veía al sultán? Dios ya lo perdonó por eso. El tipo sentado así, salían para atrás y salían para atrás porque no podían darle vuelta a la espalda. Nadie quería hacer nada porque lo mataban. La sabiduría, la herramienta que Dios te da es para vivir, y para vivir una vida llena de misericordia y de buenos frutos. Escuche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voy en 6 características ya de la sabiduría. Sin incertidumbre. Es imparcial. No discrimina. No hace acepción de personas. La gente sabia, tú no solo la vas a ver asociada a los ricos. Van a ser parte de la gente sencilla. La gente que realmente es sabia, la gente que realmente sabe vivir, se le acerca a los que tienen como a los que no tienen. No discrimina. Le presta atención a quien sea, no solo a los que lo van a favorecer. Es imparcial, es objetiva. ¿Sabe por qué? Porque no busca agradar a los hombres. La sabiduría que viene de lo alto busca agradar a Dios. Cuando nosotros trabajamos en su vida algún consejo, hermano, no es para agradarme a mí, es para agradar a Dios. Así que si tiene que pasar por un tiempo de buscar al Señor y de ser corregido, no se enoje conmigo. Estamos buscando que su vida sea agradable al Señor, que dé fruto de paz, de paciencia. Llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Eso es lo último. Présteme atención porque estoy por terminar. La sabiduría que viene de Dios es sincera y obra con sinceridad. Porque tal como le dije anteriormente, busca agradar a Dios, no a los hombres. La sabiduría de lo alto es un don que termina afectando nuestra conducta. Eso porque los niños están bajando, ¿eh? La sabiduría de lo alto es un don que termina afectando nuestra conducta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quiere ser sabio? Que se le note, po.
Porque el que es sabio se le nota. Vive así. Y el que es necio también se le nota. ¿Lo ha notado? Sí, porque yo en la mañana me levanto y me miro al espejo, ahí veo lo necio que puedo llegar a ser. El fruto de la sabiduría en un hombre es una vida justa. Miren lo que dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No solo es algo que Dios da, sino es algo para trabajar. La sabiduría evidenciará en nosotros la justicia con la que vivimos. Ahora, yo sé que usted se está haciendo esta pregunta, y esto es a modo de bonus track para terminar. ¿Sabes lo que es un bonus track? Algo que está en el sermón pero que no está, que es como una especie de capsulita pequeña. Quizás alguno de ustedes se está haciendo esta pregunta, o quizás no. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el don de la palabra de sabiduría? ¿Se había hecho esa pregunta usted? Porque hay un don que se llama palabra, como hay uno que se llama palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Es un fruto que da es un don que da el Espíritu. Así como el de profecía, así como el de hablar en lenguas, hay un don que se llama palabra de sabiduría. Esa es la que le falta a mi esposo, dijo la hermana. Le falta palabra de sabiduría. Dáselo, Señor. Porque no es lo mismo. ¿O usted pensaba que la sabiduría es lo mismo que la palabra de sabiduría? A mí una vez me preguntaron: pastor, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y la palabra de sabiduría? ¡Ah! Buena pregunta, dije yo. Porque no es lo mismo. Aun cuando la sabiduría viene de lo alto, hay un don específico que es ejercido por el Espíritu que se llama palabra de sabiduría. Pregúnteme, ¿cómo se diferencia? Gracias, hermano, gracias por ser niño. ¿Alguien habla en lengua? Levánteme su mano los que hablan en lengua. Glosolalia. ¿Ve? ¿Quién habla en lengua, en otras lenguas? Vamos a poner mano entonces en las cabezas. ¿Hablan en lengua? Mi pregunta es: cuando usted habla, ¿entiende algo de lo que habla? ¿Entiende? A veces nunca. ¿No? ¿Alguien entiende? Porque hay otro don que se llama interpretación de las lenguas. Yo le voy a decir algo. Yo no sé si lo tengo, pero a veces sé lo que está diciendo la gente. No estoy muy seguro, pero le achunto. No. Pero el Espíritu me da la convicción. Me ha pasado 3 veces en mi vida que entiendo lo que la gente está hablando en otras lenguas. No es algo que yo ejerza con liberalidad, así como usted habla en otra lengua y yo, mire, está diciendo esto. No. Es como los sueños. ¿Alguien tiene sueños? Yo a veces entiendo la interpretación. A veces, no, otras no. Pero yo así diferencio la sabiduría de la palabra de sabiduría. Mire para dónde me fui. Ponga atención. Ojo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría que Dios nos da para vivir y la palabra de sabiduría como don para ministrar a otros? La interpretación. Esto usted no lo va a encontrar en un libro, llámenme hereje, como usted quiera, pero la diferencia entre sabiduría para vivir y palabra de sabiduría tiene que ver con la interpretación. Así como hay don de lenguas, hay interpretación de lenguas. Y le voy a leer algo que escribí, porque esto no es algo que haya escogido de algún lugar. Me han preguntado muchas veces cuál es la diferencia entre la sabiduría y la palabra de sabiduría. Y yo respondo de esta manera: existe el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. O sea, existe la sabiduría y la palabra de sabiduría. Esto es muy personal, escribí acá. Cuestionable si usted lo quiere. Para mí la diferencia entre la sabiduría y la palabra de sabiduría está en la interpretación. La palabra de sabiduría es la interpretación de la sabiduría. En otras palabras, es la capacidad de dar explicación y consejo, aclarar acertijos, traducir experiencias y aclarar pensamientos. La palabra de sabiduría es el arte de interpretar lo que está escondido para los hombres.
¡Ay, que escribí bonito! Agarren esto y pongan mi nombre abajo. Porque de verdad que me costó, hasta tarde estuve. No salió bueno para usted, pero para mí esto es... Escuche. ¿Usted ha visto? Las mujeres no participan en esta parte. No, porque me van a dar la gracia. ¿Alguien conoció a Maradona? Maradona. ¿Era buen jugador o no era buen jugador? ¿Pero es buen técnico? ¿Por qué termino con esto? Porque a veces la gente no sabe diferenciar. La sabiduría para vivir es para todos. Pero la palabra de sabiduría es un don que recibes conforme a la medida de fe para ministrar al cuerpo del Señor. Que tú vivas sabiamente no quiere decir que vas a poder interpretar eso como para entregárselo a todos. A mí me pasa esto. No sé si a alguien más le pasa. Desde chiquitito, porque esto no es por mérito propio. Mi papá me hacía leer la Biblia. Leer la Biblia. Dani, ¿te lo hacía leer? Leer la Biblia. Si usted me pregunta, incluso como que tengo aquí en la retina, en mi memoria, me dicen, ¿dónde está este versículo? Y yo me acuerdo de la Biblia que tenía cuando chico. Ahí está, y voy y está. Pero no me sale explicarlo. Pero ojo, Salomón no fue tan reconocido por su sabiduría, sino por la capacidad de interpretar. Ah, pastor, pero él ¿cómo hacía si no tenía el Espíritu Santo? Yo no creo que el Espíritu Santo no haya estado ahí. Pero ojo, ¿sabe lo que le llamaba la atención a la persona? Que él tenía la capacidad de interpretar cosas que estaban ocultas para los demás. Como por ejemplo, cuando vino la mujer que decía que era su hijo, ¿se acuerda? Este es mi hijo, pues yo lo parí, yo le di leche, y este es mío. Y vino otra y dijo, yo también lo parí, le di leche, es mío. ¿Cómo hacía usted para saber de quién era el guacho? Porque era guacho, porque era de dos mamás y nadie tiene dos mamás, o sea, no era de ninguna de las dos. Hasta que Salomón diera una palabra de sabiduría. Hasta ahí estaba velado. Dígame la verdad, si vienen dos viejas diciendo que son mamás del guacho, ¿qué hace usted? Perdón por eso, si hay alguien que se sintió aludido, discúlpeme. Si vienen dos mujeres que dicen que son madres de un hijo, que hasta ese momento no tiene mamá, ¿qué hace usted? ¿A dónde está el papá? Empieza a mirar al papá si se parece y empieza a buscar. ¿Con qué estáis casados? ¿Con esta o con esta otra? Porque uno busca, es pillo, es vivo. No. ¿Sabe lo que hizo Salomón? Dijo, pártanlo. Córtenlo en dos, dijo. El baulaque. Escuchó, fue dócil, pero fue firme. Tráiganlo. Y no es que dijo, así como jugando, no, mandó a buscar a los verdugos y para que trajeran el hacha y lo partieran. Imagínense, claro, la mamá salió y dijo, dénselo a ella, yo prefiero que ella se quede que viva porque Salomón no era tan sabio por su forma de vivir, porque búsquele la forma de vivir. Y está en deuda, pero sí había interpretación en él. ¿Se le fue la duda entre las dos ahora? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted viene para que nosotros le demos una consejería, yo no voy a tomarme tanto de lo que vivo para enseñarle algo, porque usted tiene su propia vida y apréndala a vivir como Dios quiere que la viva. Pero sí yo le he pedido a Dios que me dé palabra de sabiduría. Porque hay cosas que usted no cacha, pero el Señor puede traer una palabra para que usted pueda salir, librarse de ese acertijo. ¿Le ha pasado que ha estado nublado? ¿No ha sabido qué decidir? Necesitamos un pastor para que nos ayude. A menudo el pastor consejero tiene que ejercer el don de la palabra de sabiduría. Y tiene que hacerlo en conjunto con la palabra de ciencia. Dios tiene que mostrarle cosas que usted no quiere que la gente sepa.
pero no para evaluarlas, sino para ayudarlas a vivir correctamente en el circuito correcto, que es la herramienta que Dios nos da, que se llama sabiduría, para vivir como Dios quiere que vivamos, de forma correcta. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Santiago capítulo 1 verso 5 dice: pídala a Dios. Pastor, dígame lo que tengo que hacer. Pastor, ayúdeme, yo no puedo, es que usted sabe más. Cuando usted viene en esa actitud, yo lo dejo solito porque no me hago cargo después que me culpe de lo que no hizo bien. Yo le ayudo, le colaboro. De vez en cuando viene una palabra de sabiduría. Alguna experiencia, una que otra, me va a servir para decirle: mira, a mí me pasó esto, me pegué en la cabeza, no lo hagas, ándate por el otro lado, cabezón, ¿para qué estáis por ahí? Si yo cuando me fui por ahí me pegué. Vente por acá. Yo me fui por allá y me dolió. Vente por acá. Tienes razón, me voy por ahí. Pero si usted no sabe cómo vivir su vida, pídale a Dios que le dé la capacidad. Y deje que esa capacidad se traduzca en su conducta. El que vive con sabiduría es puro, es pacífico, es benigno, es complaciente, no es hipócrita, es lleno de misericordia y es imparcial. ¿Alguien tiene falta de sabiduría aquí? Póngase de pie y pídasela al Señor, porque hay que crecer en eso. Y esa sabiduría nos va a ayudar a llevarnos mejor con la esposa. Porque yo le hago una pregunta: ¿por qué se han anidado en su corazón pensamientos de maldad contra su esposo y contra su esposa? Yo he conversado con algunas damas que me hablan mal de su esposo. Y he conversado con varones que me hablan mal de sus esposas. Nunca me va a ver hablar mal de mi esposa. Yo no quiero hacer eso. Ni le voy a contar las debilidades de mi esposa a ninguno de ustedes. Eso es poco sabio. Y si ella se equivoca, la voy a corregir. Y si yo me equivoco, ella me va a corregir, pero en lo personal. Está pasando al altar, la Rafita sintió convicción. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Pídasela a Dios, dice, el cual le dará abundantemente, sin reproche. ¿Quiere vivir sabiamente? Siembre. ¿Qué es sembrar, pastor? ¿Espera algo? ¿Sabe lo que es esperar por algo? ¿Usted quiere que su matrimonio sea feliz? No va a ser feliz porque usted lo quiera. Oh, yo lo deseo, lo anhelo. Pastor, usted no sabe lo que lo anhelo. Todas las noches sueño con eso. Usted no sabe la esperanza que tengo en eso. ¿Y qué está haciendo, diría yo? ¿Qué está haciendo para eso? Bueno, perdonen si tiro broma entre medio. Es que es difícil predicar estas cuestiones. Cuando le toque a usted, va a ver cómo lo hace. Si se le ríe la gente, vamos a ver. Hay que buscar la manera de ser dócil pero firme. Indulgente pero sin faltar a la justicia. ¡Ay, que es difícil, hermana! A mí me cuesta. Y yo sé que a ustedes les cuesta conmigo. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Pídala. Pídala. No deje de pedirla. Porque no podemos crecer en Dios sin sabiduría. No se puede. Dios no usa ningún necio. No va a levantar a ningún insensato. No va a correr ese riesgo Dios. Por eso los procesos, pues hijitos, por eso los procesos en donde Dios te golpea, te macera, te tira al suelo, bota tu orgullo, tu vanidad, antes de que te mandí errores delante de la gente. Te va a mandar algunos, pero no van a ser tan grotescos como para perder el propósito y el crecimiento en el cual nos metimos para estar con Dios. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Y si alguno osara decir yo, muéstremelo. Muéstremelo.
Así que cuando tenga ese problema con el jefe, Señor, dame tu sabiduría. No, dame tu sabiduría, Señor. Pero no para aguantarme, sino para todo lo puro. Esto era lo que me estaban indicando algunos hermanos. Cuidado con el botón asesino. Perdona a las damas. A los varones andan todos con los botones así que no. ¿Ah? Dijo el picao. Necesitamos sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. ¿Sabe lo que reconocían de Jesús? No sus dones. Los fariseos, los saduceos, los escribas, las suegras que entran de ese mismo grupo, no podían soportar la consecuencia de Jesús. Era consecuente el hombre, por eso era sabio. El necio tiene una doble vida. El sabio vive de manera pura, pacífica, amable. Y esas 7 cosas que yo le dije que todavía ya no me acuerdo. Pero ahí están, si quieren le mando el bosquejo. Pero es necesario crecer en ese tipo de vida sabia. La que se enseña con la conducta. La que se muestra con nuestra manera de vivir. Yo no sé, pero a mí me hace falta mucho de esa sabiduría. Si alguien más siente que le hace falta, vamos a pedirle a Dios que nos la dé. Amén.